Muchos profesores con un poco de mucha realidad, pero también un poco descarnados nos decían, ustedes van a ser actores, weón, acá no van a ganar plata. En esta nueva entrega de la serie Conversores, el entrevistado fue Toto Acuña, quien nos contó en detalle el camino que tuvo que recorrer para llegar a ser un actor reconocido a nivel nacional, pasando por el teatro, el cine y la televisión. Estaba en Lolol, en la sexta región, mi gran comuna y querida comuna de Lolol. Estaba en el proceso de enseñanza media, en donde tenía que ya pensar en a qué me dedicaba en la vida, ¿cachai? Y fue un momento muy, como se llama cuando, revelador. Estaba un día carreteando en un cerro en Lolol, ¿cachai? Y de repente me aparté del grupo y empecé a ver la luna de noche, veía el valle, estaba todo muy bonito. Y ahí me hice la pregunta, ya, ¿qué voy a hacer, pues, weón? ¿Cachai? Tengo que decidir qué hago. Y una de las experiencias más importantes que tuve en mi vida fue como a los 15 años que yo imitaba a Michael Jackson, weón. Me gustaba el tema del baile, la cosa escénica que tenía, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que ya teníamos un grupito y donde bailábamos, y la primera vez que yo me atreví a pisar un escenario voluntariamente, no cuando la mamá te dice, ya, vais de indio, vais de no sé, ¿cachai? Y cuando estaba bailando, te lo juro, escucha, que fue como cuando estáis así en la película, cuando ponen todo como en cámara lenta, y tú estás como haciendo algo y veis que la gente está como reaccionando y ¡guau! Así como bien, ¡guau! Y fue como un momento que dije, no, acá está lo mío, ¿cachai? Acá está lo mío, es heavy como como una persona se puede parar sobre un escenario y producir tanto, ¿cachai? Y ahí fue como, ya lo decidí, dije, ya voy a estudiar esto, me quiero dedicar a esto, y sin ánimo de que voy acá porque aquí hay mucha plata y me voy a hacer millonario, no, ¿cachai? De hecho, cuando empecé a estudiar, muchos profesores con un poco de mucha realidad, pero también un poco descarnados, nos decían, ustedes van a ser actores, weón, acá no van a ganar plata. De ahí fue como, bueno, es lo que me gusta y si me gusta tendré que ponerle empeño. Te parecía razonable seguramente, pero también te picaba. ¿Cómo tomabas tú estas palabras de los profesores? O sea, claro, al principio cuando empezaba a escuchar, porque no era de uno, era como de varios, ¿cachai? Entonces, claro, al principio era, ¿por qué me está diciendo esto? O sea, estoy acá estudiando una carrera, ¿cachai? Con todo el ánimo y todas las ganas de poder desempeñarme como profesional en esto y me están diciendo, weón, si te va a ir como el hoyo, te va a ir como el hoyo, ¿cachai? Ojo, no vaya a tener, weón, de qué vivir. Acá está ahí en Chile, el arte es así. Después, con el tiempo, también empecé a tomarlo como que también te den como una cuota de realidad, ¿cachai? Porque también está un poco quizás la fantasía de los actores, no sé, de, oye, voy a salir y voy a hacer una teleserie al tiro y cine, ¿cachai? Y voy a hacer cine, voy a ser súper conocido y, ¿cachai? Voy a ser famoso. Y que también de repente tiene un poco de eso, ¿cachai? Como un poco de la fantasía de la carrera, porque también es una carrera que te demanda mucho profesionalismo, ser responsable y tiene que ver con que te trabajes tú, ¿cachai? Tu talento. Entonces, claro, lo tomaba de repente como una cosa, como un toque de realidad, en el cual para mí igual me hacía eco y era como, sí, pues ya, pues bueno, acá, mira a tu alrededor, somos hartos actores los que queremos salir y han salido hartos desde aquí y están saliendo muchos desde otros lados, entonces tenéis que jugártela, o sea, tienes que marcar la diferencia con los otros, porque de verdad, claro, si yo me quedo en un grupo, en un montoncito, como que ahí pasando como piola, de verdad me puede pasar eso, ¿cachai? De que a lo mejor no tenga pega. ¿Y en qué momento tú, no sé si fue durante la carrera o ya saliendo, tuviste tu primera pega, justamente? Mira, fue en un comercial, que la típica cuestión que hacen los publicistas que buscan como actores que estén empezando para pagarles poco, ¿cachai? Entonces hice un comercial que me pagaron, no sé, weón, 50 lucas. Era una cuestión así que, pero para mí era, wow, weón, 50 lucas en ese tiempo, no sé, ya ponte tú que hayan sido 100 lucas de ahora.
pero estaba estudiando, entonces era como bacán, como ya primera vez que me estaban pagando por hacer esto, lo que yo estoy estudiando. Y fue divertido porque, claro, como yo soy de pueblo, entonces fue como furor, así como, weón, el Toto está en la tele, y como que empecé a ver esa cosa de la repercusión también de lo que uno hace, pues, ¿cachai? Que es muy expuesto, es súper heavy. Yo creo que eso es lo más heavy de ser actor, weón, de lo expuesto que estás. Y esa fue mi primera pega, me acuerdo, en un comercial que era del Fonadis, ¿cachai? Que yo era como que actuaba como que yo era sordomudo, ¿cachai? Y era como yo soy sordomudo, ¿cachai? Y era como para la inclusión de que da lo mismo quien sea sordomudo, sino que tienes que, bueno, todos podemos trabajar, y era una cosa así. Todavía lo tengo ese comercial, por ahí lo tengo guardado. Después de eso, obviamente cuando uno sale, era repartir currículum a todas partes, no sé, imprimí 20 currículums y me metí a internet y busqué 20 agencias que hacían ya sea publicidad o para cosas dramáticas, ir a los canales, ¿cachai? A dejar el currículum. Hola, soy actor. Hola, ¿qué tal? Sí, no tengo pega. Sí, me voy a morir de hambre y vengo a dejar esta cosa para que ustedes me puedan ayudar y darme un plato de comida. Y de alguna forma ahí empecé a hacer teatro. Fue unas cosas, llegué al teatro infantil, ¿cachai? Hice el Cantando Aprendo a Hablar, tuve muchos años haciendo eso. Ahí estuvieron mis primeras pegas, ¿cachai? Me empecé a independizar un poco, ¿cachai? Económicamente, empecé como a ver luquitas de a poco, y en ese sentido siempre he sido súper ordenado, entonces como que siempre como para la cajita chica, porque tenía harto miedo, pues, weón. Si tenía miedo de no tener pega, pues, entonces como que decía, ya, gané 100, puta, no me gasto los 100, pues, ¿cachai? Me gasto 50 y guardo 50, porque si después no tengo, aquí tengo 50, ¿cachai? Era bien por el trauma de los profesores, pues, ¿cachai? Entonces de ahí, obviamente siempre yendo a casting, me empezaban a llamar, empecé a hacer como los típicos bolos que se llaman, ¿cachai? Que son como el compadre que dice, oye, ¿cómo estás? Bien, oye, espérame un poco, voy a llevar, y no volviste más, digamos, ¿cachai? Era como... Que es como un extra calificado, como, ¿cierto? Claro, que tenía un poco más de texto. En Mujer rompe el silencio, en Enigma también, parece que por ahí de repente salen imágenes. Estuve después, y después, claro, estuve en una serie o teleserie en Mega. Y ahí, de ahí como que es heavy, weón, como que siempre como que la pega va llamando a la pega, como que te sale una pega, después te ven, oh, mira, este está acá, oye, llamémoslo, y como que se empezó a generar eso. Y ya después el hito más importante fue cuando pude hacer cine, ¿cachai? Con Andrés Wood, weón, que venía de Machuca, que yo para mí era, weón, no puede ser que me esté llamando Andrés Wood. Voy a trabajar con Andrés Wood, con el cine, voy a estar en la pantalla grande. Y era como, weón, no lo puedo creer, weón. Y llamé a mi mamá, mamá, voy a hacer cine, bueno, ay, qué bueno. Dijo mi mamá, ni ahí, pues yo creo que estaba buena, ¿cachai? Pero fue bacán, fue bacán. Y eso como que también te empieza como a firmar un poco, pues, ¿cachai? Fue muy buena experiencia, la película le fue la raja, weón, se ganó un premio Goya como mejor película hispanoamericana del 2008, así que de ahí empecé a hacer cosas, y después llegué a la televisión, ¿cachai? Y después que entré a la televisión, fue como que no, ya el tiempo no me daba para hacer teatro, ¿cachai? Me enfoqué en eso. Lo primero que hice en televisión fue esa miniserie que se hizo en Mega, que era Porfiado, se llamaba, que estaba dentro del mundo Mecano. Toda la Carlita Jara, ¿cachai? Jean-Philippe, que eran como los que la llevaban, las Chávez, ¿cachai? Como que eran los que la llevaban. Y dijeron, hace falta uno que actúe, por lo menos. Yo estaba como el hoyo, weón. El otro día, Mario, me encontré unos VHS. Ahí después tú le explicabas a la gente qué es lo que significa VHS, ¿ya? Le ponía un videíto, así tú lo explicas, ¿cachai? Pero yo me grababa, po. Yo me grababa porque yo de verdad siempre sentía que como que iba a hacer eso y iba a cagarme, ¿cachai? Como que era como, tengo que grabarme para mostrarle a mis nietos, mira, yo alguna vez hice esto, ¿cachai? Entonces yo me grababa, y el otro día lo encontré y veía
muy mal actuado, weón. Bueno, Juan Felipe Izquierdo, yo trabajé mucho tiempo, muchos años haciendo varias obras y él entró primero a Morandé con compañía a hacer su personaje de comedia, La Elvira, y después nos empezó a llamar a algunos colegas como apoyo a él. Y por esa cosa no sé, Mario, weón, pero no sé. Algunos dicen no, es suerte, ¿cachai? Otros pueden decir no, es carisma, ¿cachai? Otros pueden decir no, es que eres bueno, no sé, pero entré y funcionó. A los productores les gustó, siguieron llamando a Felipe, yo seguí yendo, y de repente uno me dijo, oye, ¿querés trabajar con, mira, hay un personaje chiquitito, tú lo podrías hacer? Sí, funcionó, y para mí fue como, no sé, esas cosas que pasan en la vida, weón, que sale este personaje después que era como el Zorrón, que fue mi primer personaje que yo hice como conocido, que fue como pa, boom. Yo creo que mucha gente me recuerda todavía por el Zorrón, pues, weón, como que penetró mucho en ese sentido el personaje, porque también creo que era como una especie de necesidad también, ¿cachai? ¿cómo se gestó políticamente incorrecto? Y un resumen de lo que fue tu experiencia ya como comunicador más pleno, o sea, actor, comediante, conductor. Se dio porque, mira, nosotros veníamos trabajando muy bien en Morandé, veníamos ya, yo venía escribiendo hace rato con la Belén también, teníamos un grupo súper creativo, y empezaron a pasar cosas y empezamos a perder esos espacios, ¿cachai? Ya no escribíamos, y uno pidiendo, oye, igual déjanos escribir un poco, y no pasaba, entonces como que me empezó a llegar el texto, así como, esto es lo que tienes que decir, y era como, pucha, pero es que yo lo diría distinto, ¿no? O podríamos haber explotado más esto. Y justo nos llaman de la red, Víctor Gutiérrez, y nos ofrece este proyecto que hagamos un programa de humor nosotros, y obviamente veníamos con todo el tema del estallido, y claro, que fuera un programa de contingencia, ¿cachai? Que si se hablaba de política, hiciéramos política, o de si nos queríamos reír, ponte tú de algún, no sé, de la iglesia, que también se podía hacer, y era como, weón, me estáis hueveando. Sí, no sé si se puede, pero podemos, ponte tú, hacer un sketch de unos curas, ¿sí? No, sí, que weón, y era como, sí, se puede hacer todo. Y claro, cuando a un actor o un compadre creativo le decís, oye, voy a hacer todo, claro, ahí te pegáis la locura, pues, weón. Te pegáis la locura y claro, de repente no le tomáis el peso un poco a las cosas. Pero creo que también estuvo bien, había que hacerlo, siento yo.